Bueno, pues me da mucho gusto estar con Jorge Bayona, una persona que ha ocupado cargos de alta dirección y es una persona que aprecio mucho y que le agradezco que esté con nosotros para compartir un rato acerca de sus experiencias, cómo se llega a la alta dirección, pero también qué es lo que pasa ahí y en qué momento uno enfrenta las salidas y las entradas de las empresas, cuáles son los desafíos que uno va teniendo y que tiene que ir sorteando. Así que, Jorge, muchísimas gracias por este momento, por regalarnos y por regalarnos nosotros dos, pero también por regalarle a la gente que nos pueda ver en determinado momento y que les sirva, que les deje un mensaje de cosas que pudieran hacer, que cerremos al final de la conversación con 3 o 4 recomendaciones que me parece que les pueden ayudar para que enfrenten mejor los cambios que obviamente vamos a tener más. ¿Sí? ¿Te parece? Empecemos por ti. ¿Quién es Jorge? Hola Josefa, muy buenas tardes. Muchas gracias a ti por invitarme a este espacio y por tener la oportunidad de compartir mi experiencia para que otros puedan aprender y darme algo de feedback también a mí o devolverme un poquito de lo que podamos dar el día de hoy. La verdad es un privilegio estar en este momento aquí contigo, como siempre lo es. Muchas gracias. Cuéntanos así como brevemente, un recorrido de tu formación profesional. ¿Cómo viviste la escuela? ¿Cómo viviste tu desarrollo educativo? Pues mira, yo soy colombiano, viví toda mi vida del colegio en Colombia, en Bogotá principalmente, y fue una educación supremamente amable, de muy buena calidad, muy centrada en los valores y en quienes estaban alrededor nuestro, construyendo como ese gancho de la ropa sobre el cual construimos más adelante. Y ya luego tuve muchos altibajos en la universidad. Entonces empecé estudiando. Perdón, acomoda un poquito tu cámara porque te queda más o menos por acá. Ok. Espérame, porque no sé por qué me empezó aquí ya, no sé por qué me empezó a sonar y a vibrar todo. Ahí mejor, me hago un poquito para atrás, que me hice muy adelante. Sí, sí, empezamos con lo de la escuela. Entonces, vuelvo a empezar desde la escuela entonces. Pues mira, Josefa, yo empecé muy joven y toda mi vida del colegio, en un colegio muy tranquilo, muy de familia o algo muy, muy tradicional. Y ahí pues lo que hicimos fue básicamente construir y enfocarnos en cómo construir ese gancho de la ropa sobre el cual fuimos construyendo después. Luego, cuando entré a la universidad, como buen teenager, le di vueltas a la vida y empecé a estudiar derecho, no me gustó, tomé la decisión de ir a estudiar a Canadá inglés, que fue una decisión súper acertada porque yo no hablaba inglés y curiosamente ese cambio transformó completamente mi vida. De hecho, terminé en el mundo internacional gracias a que había adquirido ese conocimiento. Volví y empecé a estudiar administración de empresas. En algún momento me dio por empezar a trabajar y entonces decidí estudiar en las noches para poder trabajar un poco durante el día, que también fue una experiencia bastante interesante porque te daba los dos mundos a la vez y no te permitía distraerte en el desorden de esa edad, de los 19 y demás, que ya quieres comerte el mundo, ¿no? Pero entonces fue una satisfacción mucho más grande y me permitió trabajar y estudiar a la vez. Fue una buena combinación para mí. No quiere decir que sea la solución perfecta, pero en mi caso particular fue muy positivo, porque yo no era tan académico y me gustaba tener mis propias cosas y eso me lo permitía. Ya más adelante decidí estudiar un poco más en los Estados Unidos nuevamente. Allá estudié negocios internacionales y nuevamente por esas cosas de la vida, vino septiembre 11, volví a Colombia y yo antes de eso había trabajado en commodities y finanzas y demás y por alguna razón cuando volví la posición que había disponible o que conseguí era en una empresa que se llamaba Danzas de logística y me cambió la vida así porque pues, de un momento a otro me volví un especialista en logística después de 20 años de ese momento cuando nunca en la vida ni siquiera lo había planeado. Pero toda la base, como te decía, me llevó hacia ese punto y empecé desde abajo manejando una bodeguita pequeñita y ahí fui haciendo mi carrera en DHL. Hice, creo que tú y yo lo hemos hablado, fui como el copiloto en todas las diferentes acciones, siendo
local, regional, global, y después tomé el liderazgo de las posiciones de nuevo desde el local, regional y global. Hasta que hace aproximadamente unos 5 años me desvinculé de DHL por unas transformaciones que estaba haciendo y una oportunidad que me presentó el grupo FEMSA con Solística. Y ahí hice un salto súper especial y desarrollamos un producto o unos equipos un sueño, ¿no? ¿Cómo te lo diría? Sí, o sea, creamos algo que venía haciéndose muy bien y lo exponenciamos y pues hoy en día creo que estamos frente al proveedor logístico más grande de Latinoamérica en un proceso de transformación que estoy seguro que va a continuar dando éxitos hacia adelante. Es como un poquito el resumen a alto nivel, ¿no? Sí. ¿Qué cosas tuviste, por ejemplo, tanto en la escuela como, hablemos primero de la escuela, si es que tuviste algunas cosas que impactaron tu vida, que cambiaron tu manera de pensar o tu manera de actuar, que te hicieron reflexionar así de manera profunda? ¿Qué fue? Bueno, yo nací yo soy hijo único. Creo que eso influye un poquito en la forma como actuamos. No, no estoy muy de acuerdo en que necesariamente seamos consentidos, pero sí definitivamente estamos acostumbrados a funcionar en un mundo donde lo que creemos que va a pasar, pasa. Ujú. Cuando tus padres te dicen nos vamos a las 8 te vas. Cuando tienes hermanos, pues no sabes de dónde está tu ropa. Y hay un conflicto permanente y hay una interacción permanente que te entrena para la incertidumbre y te entrena para una cantidad de cosas. Por lo menos así lo veo yo. No lo viví, pero lo estoy viviendo con mis hijos. Entonces yo los veo y digo, con razón. Es que pues estos ya estaban entrenados para manejar esa incertidumbre, ¿no? Eso es lo primero que creo que tuvo que ver. Lo segundo, y de nuevo tampoco creo que sea producto de un daño o de una gran problema, pero pues mis padres se separaron muy, muy jóvenes. Yo realmente ni siquiera me acuerdo de ellos casados. Sin embargo, sí fueron muy, muy presentes. Hicieron algo que yo les agradecí mucho. Nunca hubo conflicto entre ellos hacia mí. Entonces, pusieron sus diferencias de lado y siempre la familia estuvo muy, muy presente. Y tanto él como toda mi familia y todo mi círculo familiar de primos, tíos y demás, siempre nos colaboramos mucho. Ese tipo de situación hizo que a pesar de que mi familia tenía buenos medios, nosotros teníamos problemas económicos, pero nunca hubo falta de nada gracias a eso. O sea, a mí se me reforzó muchísimo la familia primero, segundo y tercero, que me lo vas a escuchar en cualquier conversación. Eso me influyó mucho. Y pues sin duda el reto económico, ¿no? Eso resultó en que hubo un reto económico. Entonces tú ves que hay todo, sabes que hay, puedes ir, es decir, llega el fin de semana y puedes acceder a sitios muy agradables, pero no son tuyos. Entonces eso te reta aún más y te genera una motivación permanente para llegar allá y lograrlo por ti mismo. Que tuvo un tema muy importante y creo que tú y yo lo hemos discutido también. En su momento, cuando hubo la oportunidad de trabajar dentro de las empresas familiares, yo preferí continuar afuera precisamente para no caer en esa dependencia. Yo creo que esos fueron temas muy importantes de esa época de la vida, ¿no? Sí, qué importante cuando una cosa es que tú decidas, yo no quiero estar en las empresas familiares, cuando de tu familia dice, no lo queremos en las empresas familiares, no, no es lo mismo. Pero, Correcto. pero sí ayuda mucho, porque, por ejemplo, yo sí puse la regla de que al principio mi esposo quería que nuestro hijo trabajara en la empresa. Yo dije, no, que se vaya a tener por lo menos 5 experiencias, 5 empresas. Eso ya me daba la pauta como de 5 años, que vaya a vivir ciertas cosas y ya luego que venga, porque no tan solo va a venir el hijo, sino va a venir a abonar de experiencias que traiga, ¿no? ¿Cómo fue en Totalmente. tu caso? Totalmente. No, incluso hoy todavía nunca he llegado a vincularme a las empresas, a no ser de que sea apoyándome a otro nivel, pero no como activo de la empresa, no permanentemente. Ok. Hace un rato decías que tú no viviste conflictos en tu familia, que digo, seguramente los hay, pero no como otras personas que viven en el conflicto permanente de los padres
o con los hermanos, tú no tuviste esa oportunidad, porque dice, No, yo diría que sí, yo creo que o me mal expresé entonces. No, al contrario, tuve muchísimos problemas. De hecho, en un momento de la vida hasta me fui de la casa porque tuve un conflicto con mi padrastro, en el cual, por cierto, él tenía toda la razón. O sea, había, había ciertas cosas que tal vez no me hubieran gustado, pero él tenía la razón en el momento en que, digamos, me reprendió, me hizo un reclamo. Y yo en ese momento de calor decidí irme y me fui de la casa 3 años. O sea, no fue un me voy y me devuelvo al otro día. Realmente fue una decisión grande y coincidió y es por toda esta época en la que estoy trabajando y demás. Entonces tuve que salir y carecer de prácticamente todo. De nuevo, no sin el apoyo permanente de mi familia que se aseguraba que no estuviera del todo mal, pero sin el subsidio y sin el apoyo normal que tenía y enfrentando el problema que le podía estar generando, por ejemplo, a mi mamá. ¿Cierto? Que ella decía, bueno, ¿y cómo manejo esto que mi hijo está peleado con mi padrastro y demás? Pero pues lo resolvimos con el tiempo, básicamente conversando y sobre todo yo tuve la oportunidad de probarme a mí mismo y probarle a mi familia, pues a mi madre y a mi padrastro que yo sí podía solo. Era un poquito lo que nos enfrentó fue, como es mi casa, mientras estés en mi casa son mis reglas. Más que creo que eso nos pasa a todos. sí. Y entonces, bueno, está bien, entonces, pues entonces no estoy en tu casa. Y cuando probé que yo sí podía y que era capaz, entonces pudimos conversar en otros términos, tanto él como yo, y hoy en día somos grandes amigos. Cuando tú te saliste de tu casa, cuando tuviste esa conversación o esa discusión, ¿en ese momento te saliste o dijiste dentro de una semana me voy? No, instantáneamente. ¿Y a dónde te fuiste? Al principio no sabía, pero terminé viviendo en la guardilla de la casa de mis abuelos del lado de mi padre. Ujú. O sea, Ok. la familia me acogió, pero pues mientras mirábamos qué hacer, pero entonces yo pasé de andar en mi carro y en mis cosas, a andar en una bicicleta que era pues en lo que me fui, porque no podía llevarme carro. Ajá. Y perdí la novia porque no le gustó que yo ya no tuviera carro, y perdí ya no podía salir y de fiesta porque pues, no había dinero para esas cosas. Ujú. Pero pues trabajé, me reté y me gustó. Ok. Ahora era mucho más cómodo en casa, no digamos mentiras. Sí, siempre, cuando los hijos dicen, bueno, ya me quiero independizar, pero nada más me ayudas con la renta, me ayudas con la gasolina. A ver, usted no sabe lo que significa independencia, ¿no? Así es, Ah, así es. sí, muy bien. Y luego ya vamos a nivel del amor, de las relaciones de pareja. ¿Cómo fue si tú andabas para allá y para acá? Bueno, muy joven, sí tenía muchas, digamos, tenía muchas novias, pero era muy juicioso en el proceso y muy respetuoso. Entonces, la verdad siempre me fue muy bien. Creo que no creo que tenga ninguna enemiga, digámoslo así. Eh, Fue muy respetuoso y fuimos muy tranquilos en el proceso. No creo que fuera, en términos colombianos, no creo que fuera perro. Ah, ok. ¿No? Al contrario, y sí tenía muy claro en qué estaba. Entonces, cuando estaba en desorden, pero pues todos estábamos en desorden. Y ya después del tiempo, ya cuando volví a Colombia, después de estar en Estados Unidos, conocí a mi esposa y fue súper claro, súper rápido y desde ese momento nos casamos y vivimos felices, ya vamos para 20 años juntos, dentro de muy poquito 20 años y muy feliz con mis decisiones. Por ahí un par de novias lloramos en la vida porque nos pusimos tristes porque te terminaban, porque yo terminaba, pero de resto muy cordial todo. Ujú. Qué bien. Parece que la vida va sobre buenos colchones, ¿no? Buenas nubes, así, no está tan... Porque hay gente que puede, el otro día yo decía que hay gente que piensa que, que uno tiene que sufrir mucho o tiene que ser muy fuerte o muy dramático para que a uno le duela algo. Yo explicaba que no, que dependiendo de las circunstancias de cada quien le impacta lo que le impacta.
O sea, Yo porque te, yo te diría que cara, me ¿no? voy más por ahí, ¿ah? Yo creo que depende mucho de cómo tú enfrentes las situaciones que la vida te pone. Para algunos podría ser como económicamente parecía que yo estaba bien, entonces estábamos bien, cuando realmente pues no había con qué pagar el colegio, Ujú, pero el dinero aparecía. Eso no quiere decir que fuera fácil. claro. Nadie se va de la casa 3 años por una pelea light. Fue Ujú, una pelea complicada que generó muchos momentos difíciles en mi casa y por miles de razones. La separación de mis padres no debió ser porque sí. ujú, O sea, hubo muchísimas situaciones que sin duda impactaron. Yo tuve problemas en el colegio porque tenía mal rendimiento en la época en la que ellos estaban y yo no me acuerdo mucho. Entonces, probablemente ustedes que sí saben, pues, por ahí Jorge de golpe tiene un bloqueo. Puede ser. Yo no digo que no, pero yo creo que depende cómo tú lo enfrentes. ujú, Eh, Cuando yo tuve que volver de los Estados Unidos después de estudiar y volver a empezar, pues yo me podría haber sentado a lamentarme y a quejarme de cómo era injusto el mundo, que después de que fui a Estados Unidos vino septiembre 11 y me dañó todos mis planes para quedarme en los Estados Unidos y quejarme de la vida. No, acepté un puesto en una industria completamente diferente y me transformó la vida en positivo. ujú, Sí, entonces yo creo que depende, yo creo que todo el mundo vive problemas muy complejos. La vida es compleja y difícil. ujú. Tú escoges cómo la vives. No porque nades más rápido o más lento, dejas de nadar río arriba. Siempre que nadas río arriba, la corriente es para el otro lado. Y yo creo que la vida es siempre río arriba. Depende si la haces en diagonal, puro de frente y en qué momento metes fuerza y en qué momento descansas. Sí, claro. Oye, y a nivel profesional, ¿cuánto tiempo te tardaste de que tú empiezas, entras a una empresa y entonces entras a nivel de especialista o de, no sé, un puesto que por la licenciatura o por tu formación no es, no vas a entrar como oficinista, vas a entrar con una responsabilidad, pero de ahí a llegar a una dirección, y no es una dirección nada más de una empresa pequeña, sino es una dirección global. Entonces, ¿cuánto tiempo te tomó y qué cosas fueron las que tú consideras que fueron marcando la pauta para tu crecimiento? Tanto puede ser de las organizaciones, de las circunstancias o de lo que tú hiciste para llegar. Pues mira, José, yo pienso que también las industrias tienen diferentes tiempos. En los procesos que yo hice, en algún momento, por ejemplo, me invitaron, como te comentaba, un familiar me invitó si quería ser parte de una entidad de bolsa en finanzas que ellos tenían. Y me acuerdo, es como si me lo hubieras preguntado, la respuesta que le di a él, yo me sentía más tranquilo en un proceso un poquito más lineal, que fuera subiendo y que me diera un poquito más de tranquilidad y que luego se disparara, que lo que yo sentía era el proceso de la gente que, por ejemplo, trabaja en la bolsa, que tiene unos picos muy altos, muy rápidos, y crecen muy, muy rápido y ganan dinero muy, muy rápido, pero igualmente se caen. Y yo pienso que aquí pasa lo mismo. Hay gente que puede subir muy rápido y que puede ganar mucho dinero y no hay que confundir aumentar tu ingreso con aumentar tu responsabilidad o tu posición dentro de la organización. Entonces, en mi historia particular, yo decidí irme por el sector real, yo decidí irme por servicios, por logística, por este tipo de cosas. Y yo creo que ahí los tiempos son un poquito más largos para llegar a los cargos de dirección. En mi caso me tomó más de una década, ¿no? Fácilmente una década y yo diría que casi que los, casi que el 100% de mi carrera dentro de DHL fue para llegar a un nivel que me permitiera tener un cargo de liderazgo serio. Y como te dije, yo creo que hay que hacer la tarea, ¿no? Hay que empezar en donde sea que hayas entrado, no tenerle miedo a entrar abajo. Eh, Hay veces que, no, es que yo me gradué de la universidad de UC y entonces ya debo ser el gerente general. Y yo creo que eso es receta para el fracaso. Si tú conoces tu negocio, si tú conoces los detalles, si entiendes a tu cliente, tanto interno como externo, vas a tener una posibilidad de éxito infinitamente mayor. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo tomé un cargo local primero y estuve en ese cargo un par de años, después estuve un par de años en un cargo regional, muy enfocado en ciertos clientes. Después
la misma vida me obligó literalmente a moverme a los Estados Unidos porque para poder crecer era necesaria mi reubicación a los Estados Unidos. Y aquí esto es súper importante. Uno a veces se tiene que desprender de cosas que cree correctas. Yo sentía que estaba muy bien, que tenía todo el nivel que necesitaba y estaba súper tranquilo en Colombia. Entonces, pues si ya estoy ahí, ¿para qué voy a arriesgarlo y me voy a ir a Estados Unidos? Más bien, págame harto allá, págame lo mismo que me vas a pagar y yo me quedo aquí. Funciona. Entonces, cuando me moví, inmediatamente se abrieron otras puertas que me permitieron conocer un mundo que yo desde Colombia no iba a poder ver, así tuviera un cargo regional o un cargo global. Entonces, esos momentos hay que aprovecharlos y hay que capitalizarlos. Y ahí empiezas a tomar una experiencia diferente que no solamente te enseña, sino te valida. Esto es súper importante, José, porque yo tuve, por ejemplo, una crisis muy grande en Dubái en un momento dado y mandaron al loco Bayona que estaba en Miami a ayudar. Y terminé haciendo un rol importante, uno por la forma como conectamos y nos fue bien, y el hecho de haber hecho esa experiencia, pues sí, me ayudó para aprender y conocer un poquito más del mundo, pero realmente lo que hizo es que validó a quienes pudieran considerarme un líder. Oiga, él sí puede. Y eso es también muy valioso, no es solamente el proceso de qué tan rápido estoy listo yo, sino qué tan rápido está listo el resto de la organización o los demás para aceptarte como líder. Esa validación es absolutamente crítica y toma tiempo. Es como cuando vendes algo, si tú les dices, es que yo soy bueno, pues ya no, pues es que no es tan bueno, sino porque me lo dices. Claro. Entonces, ahí en esa vueltica, pues fueron fácilmente 10 años. Y ya luego, después de que ya estás arriba, de que ya tienes un poco más de responsabilidad, pues tienes que empezar a afinar. Pienso yo que lo más difícil es el manejo de las personas y cómo interrelacionarte con los otros líderes que tienen el mismo o más nivel que tú también, ¿no? Entonces ya empiezas a lidiar ya no tanto con el cliente y la operación del cliente, que te la sabes de memoria, sino de golpe con una junta directiva, con un board, que de golpe no está tan enterada o no le interesa ni siquiera estar tan enterada. Tienes que hablar el lenguaje de ellos. Tienes ya gente en tu equipo que tiene un seniority suficiente para retarte y ese reto es valioso. No lo puedes no lo puedes contener. Tienes que al contrario promoverlo para que no te vuelvas la única voz en tu equipo y así sucesivamente. Entonces ahí pues fueron otros fácilmente 5 o 7 años de desarrollo antes de llegar a una posición donde pues, ya tienes ese poder, ya tienes ese alcance y con todo eso te sigues refinando todos los días porque siempre hay alguien que sabe más que tú. Este evento que comentas de que tuviste que ir a Dubái, fuiste a resolver un problema. Correcto. Fuiste a resolver un problema, porque yo cuando les pregunto, bueno, ¿cuál es, para qué se crea tu puesto, el puesto de dirección, ¿no? Y hay ocasiones que me dicen para incrementar ventas, para generar rentabilidad, para quién sabe qué, y yo les digo, no es cierto. Tu puesto se crea para que resuelvas problemas. Si tú no entiendes que esa es tu función principal, y que dentro del resolver problemas está la coordinación con la gente, la negociación con la gente, a mí me parece que son las dos funciones principales que tienen que hacer en los niveles de dirección. Y eso, si lo haces bien ahí, va a haber crecimiento, va a haber rentabilidad, va a haber bienestar laboral, etcétera. Pero en este caso, cuéntanos un poquito más acerca de este momento que te fuiste a Dubái. ¿Cuánto estaba en riesgo? ¿Cuánto rescataste? ¿Cuánto lograste en esas negociaciones? Que, claro, a lo mejor tú llevas la voz cantante, hay más gente que te acompaña, que te ayuda con ciertos datos, números, informaciones, etcétera. Pero eso de que te hiciste cargo, ¿de cuánto estamos hablando? No, pues la cuenta que yo manejaba en ese momento era una cuenta de alrededor de 400 millones de dólares. Era el negocio completo. Y todo el negocio, o sea, la relación de las dos empresas estaba completamente en riesgo producto de esto, porque todo el desarrollo y todo el negocio de Europa y los mercados emergentes de Arabia y demás, pues estaban literalmente paralizados. O sea, todo el producto se había estancado en Dubái y no se podía mover. Entonces, pues había 400 millones en la mesa, pero si te vas únicamente al negocio en particular y asumimos que si eso salía mal, todo lo demás seguía perfecto, cosa que no iba a pasar.
pues estabas hablando de 100, por lo menos 100 millones de impacto y multas del orden de 20 y 30 millones. Porque, si no más, porque lo que estabas era impactando al cliente en lo que eventualmente en un pleito podría considerarse una negligencia. Y pues cuando entras en eso entran daños consecuenciales y demás. Luego era muchísimo dinero. Creo que aquí a lo que voy es, realmente el factor dinero era tan grande que ni siquiera se consideraba que pudiésemos fracasar. Era, hagan lo que tengan que hacer para resolver la situación. Y éramos un grupo grande de gente. Nos reuníamos 5 veces al día, un grupo de 10 personas en pleno Ramadán, porque además entonces la gente local no podía trabajar porque era Ramadán. Entonces era aún más difícil. Entonces había gente, estaba yo, había gente de Europa, había gente de Asia, y pues lo que tuvimos que hacer fue organizar y comunicarnos y llegar a un punto tal con el cliente de aquí si nos va bien, salimos empatados. Entonces, pues ayudémonos porque si nos va mal, salimos mal todos. Claro. Y sí, de ahí salió muy fortalecida la relación, nos costó muchísimo dinero a las dos empresas. Y fue un error sotototote. O sea, hubo gente que perdió sus trabajos, hubo gente que tuvo inconvenientes muy graves a todo nivel, pero logramos comunicarnos y resolver lo que no habíamos podido resolver en varias semanas, en un periodo como yo iba una semana y terminé allá mes y medio. Ok. Pero pues sacamos adelante y ya después. Y hoy en día ese centro de distribución es el centro de distribución desde el cual se maneja toda la operación de HP de toda la zona. O sea, hoy, casi 10 años después, esa solución que implementamos en ese momento sigue vigente, real y funcionando perfectamente. Okay. ¿De quién es esa operación, dijiste? Yo preferiría no contarte el animalito. No sé, alcancé a oír algo, como 2 letras, pero ya no supe si lo dijiste. Ah, bueno, entonces de golpe sí te la dije, pero Sí, sí, digamos que era del mundo del cómputo. ok, sí. Sí, es que es impresionante cómo, por ejemplo, uno puede ver a una persona, un director que está comiendo en un lado y demás, y de pronto se hablan de cantidades millonarias en dólares que uno nunca los va a ver puestos en una mesa, ¿no? Pero que impacta a muchas personas, porque son muchos empleos, son muchas operaciones, son servicios, son productos, son licencias, son muchas cosas. Para que una persona llegue a manejar esas cantidades tan impresionantes de dinero, cuando tú tienes el primer contacto con la realidad de cuánto es tu presupuesto, de cuánto eres responsable, ¿qué edad tenías cuando esto pasó? Cuando me di cuenta de la situación, Primero, del primer trabajo donde tú dijiste, yo soy responsable de un presupuesto de tanto. yo debería tener 30 y altos, ya casi llegando a los 40. ¿Qué presupuesto era tu responsabilidad? Ah, por ahí de sí, como unos 150 millones de dólares Ok, en pero venta. tú en ventas, pero tú te veías así como responsable de ventas. ¿Tú pensabas en esos 150 millones de dólares o no es eso lo que te rige cuando estás en un área comercial? No, yo sí lo pensaba en la responsabilidad que teníamos de ese valor tan grande y la cantidad de gente y personas y cosas que impactábamos si eso no sucedía. He tenido la suerte siempre de que yo no veo, cuando a mí la gente me mira en ventas, cuando yo estaba al inicio que te hablaba de ser copiloto, me decían que era muy operativo, porque yo estaba en operaciones y en program management. Y después me volví en ventas y entonces ahora me dicen, no, es que es demasiado ventas y no es operador. Yo me considero un desarrollador. A mí me gusta desarrollar cosas. Y para poder desarrollar necesitas entender múltiples dimensiones de lo que estás haciendo. Entonces, cuando yo te digo que sí, efectivamente, era más que la venta y firmar el contrato y adiós y el resto ya no es mi problema, es porque ahí lo vi de esa manera.
Ujú. pero realmente siempre lo he visto así. La diferencia era el tamaño y el impacto que podía tener en más o menos personas de tu equipo o los equipos con los cuales interactuabas. Ok. Entonces tú en los treinta y tantos, que serías millennial en esa época, ¿no? Bueno, no, no eres millennial, pero la edad Ah, de que tienen los millennials que piensan que tienen que llegar ya a negocios muy, porque no piensan en negocios desarrollados, piensan en negocios que generan mucho dinero, ¿no? sí, Generalmente, y no yo es creí lo que mismo. había tocado el cielo con las manos. O sea, Ajá. yo pensaba que ya no había más, que fuera. Ok. Cuando das tú el siguiente salto de manejar cantidad más importante, ¿qué cantidad? Como para ubicar, por ejemplo, porque creo que esto a los jóvenes les puede ser de mucha utilidad, porque tu responsabilidad también implica, yo quiero ganar más, yo quiero ganar, tener un buen sueldo, prestaciones y pasarla bien, y viajar y tener la tarjeta American Express o la Black y el Black, ¿no? Como Javi Noble, ¿no? Queremos tener la Black y el Black. Pero cuando tú tienes una posición y tienes responsable de un grupo de personas y eres responsable de un presupuesto, el siguiente salto para ti, ¿de cuánto eres responsable? El siguiente salto fue un salto muy grande, fue casi al doble Ujú. y requirió, de nuevo, la vida siempre te pone cosas. El cliente que manejaba en ese momento se dividió, se abrió en dos empresas. Y entonces, pues yo tenía un cargo muy bueno para una región, pero las dos empresas iban a generar dos cargos y uno de ellos era nuevo global. Ujú. Y ahí tú puedes tomar la decisión de quedarte en tu zona de confort, donde ya estás muy bien y seguir manejando Latinoamérica o América, digámoslo así, o dar el salto y apuntarle a global. Un poquito a lo que te hablaba hace un momento de la validación, ¿no? Como ya había estado en Dubái, como ya había estado en la China, entonces ya me sentí capaz de apostarle un poquito más. Y no era apostarle más a más dinero del cliente o más impacto en dinero del cliente, sino ser capaz de apostarle a una geografía adicional, más productos, manejo de más grupos, impactar a más gente que te va a criticar o que te va a ir a buscar y te va a exigir y a demandar cosas, ¿no? Entonces, en ese momento, pues fue casi el doble, pero creo que lo que fue absolutamente crítico fue la capacidad de entender que con un incremento marginal en tu ingreso y en tu forma de vida, dabas un incremento exponencial en tu responsabilidad y tu entregable. Y ese salto es difícil de asimilar, especialmente para nosotros los latinos. No sé, como cuando a ti te dan un ascenso en Latinoamérica, como que estás esperando, pues me van a doblar el salario. Y en Ujú. los países más desarrollados, el jefe y el de abajo, la diferencia de salario es cortica. Entonces, si pasé de manejar, no sé, Américas a manejar global y te ganas 5%, 10%, no sé, un poquito más. Ah, Entonces, tu responsabilidad es exponencialmente mucho más grande. Tu retorno inmediato es muy cortico, pero tu retorno de largo plazo es exponencial. Y a ese es al que es difícil apuntarle y a ese fue al que le apuntamos y pues pagó con creces. claro, porque Entonces, también hay que bien visualizarlo. enfocado, bien enfocado, pero a nivel global me preparó para después poder manejar un equipo para toda Latinoamérica, Ujú. que ya era un poco más grande, pero con una complejidad muchísimo mayor. Si no lo hubiera hecho, no hubiera podido. Y ese reto es difícil de adquirir, pienso yo que cuando estaba en ese momento creo que eso era lo más difícil. Y va a haber gente que te va a decir, te están explotando, ¿para qué te dejas? ¿Por qué haces esto? Mira que te deberían pagar mucho más. Mira toda la plata que ellos están haciendo. 150 millones de dólares. ¿Cuánto te toca? ¿Qué porcentaje? No, eso no Ah, funciona así. Sí, pero es lo que te va a decir un milenio. Y cuando haces mentoring, cuando a mí me buscaba gente del equipo y me buscaba para mentor, me decían cosas como, muéstrame el camino que tengo que hacer para llegar a tu puesto, o mira todo lo que yo gano y mira lo poquito que gano y todo lo que vendo. Oye, hay toda una estructura detrás tuya, ujú. ¿sí? Ese logo que está detrás tuyo, por más bueno que sea tú, te está apoyando. No es lo mismo Jorge salir y decir, aquí vengo a vender porque yo he vendido 500 millones, 1000 millones, 100 millones. A ver, sal y véndelo solo. No es lo mismo, ¿no? Por eso hay empresarios y hay
entrepreneurs e intrapreneurs. Es completamente diferente, aunque los pasos sean los mismos. Sí, y hay Entonces, yo creo que ese sería el cambio y la recomendación que yo le daría a ellos en ese momento de la vida. Pongan los pies en la tierra, consíganse un buen mentor, un buen coach, pero no para llenar el cuadrito que dice, tengo un coach en la empresa. Alguien en que ustedes realmente respeten, puede estar en la empresa, puede ser un amigo, puede ser un familiar, que sea alguien mejor, menor o mayor, no importa. Yo tenía un gran mentor mío, que es un familiar mío, y él siempre me decía, Jorge, respeta las canas. Nunca te le atraves, o sea, nunca seas irrespetuoso con alguien mayor que tú. No tienes que darles pleitesía, no tienen que tener la razón, pero nunca los irrespetes. Si están completamente equivocados, ok, te lo comes, lo guardas y actúas en consecuencia. Pero siempre escucha, cuando pienses que estás equivocado, escúchalos y pon los pies en la tierra, que muchas veces te están tratando de decir por dónde sí y ellos ya vivieron lo que tú. Entonces, poner los pies en la tierra, estar dispuesto a ir por un riesgo adicional y entender que el proceso económico llega, pero no es inmediato. Esto no es la lotería. Sí, yo creo que cuando las personas, por ejemplo, están en la empresa y quieren ocupar posiciones muy rápido las van a perder, porque para llegar ahí y sostenerse, porque el chiste no es llegar, sino sostenerse en ese nivel y luego ir al siguiente, ¿no? Que a muchas personas les ha pasado, porque además les falta preparación. Hay cosas que tienen que ver incluso hasta con cultura. Yo luego les digo, vean otras culturas, entiendan las dinámicas de otros países, de otras ciudades. Eso te ayuda mucho, te abre la cabeza, te abre la mirada, ¿no? Y bueno, yo creo que hay una parte que se está viviendo hoy, que es la transgeneracional o intergeneracional, que se está trabajando todavía con baby boomers, uno que otro hay de la generación anterior, pero están los baby boomers, están los X, están los Y, y eso es lo que está interactuando. Por otro lado, también tenemos otro fenómeno que está ocurriendo en las organizaciones que tiene que ver con esos cambios de cultura, de que hoy ser más inclusivos o más incluyentes y que tenemos mayor diversidad y que tienes, por ejemplo, puedes trabajar con musulmanes o puedes trabajar con gente porque no necesariamente musulmanes, de la India, puedes trabajar con gente de Arabia, de distintas partes, o cómo es trabajar con los chinos, por ejemplo, que son culturas, y que la gente entra ahí y dice, ay, no, yo no los tolero, yo no tolero a los chinos cuando comen, ¿no? Cómo comen y cómo escupen y todo, y dice, no, yo no puedo con eso. Bueno, hay personas que van a poder aguantar. Entonces, son muchas cosas para llegar a posiciones de alto nivel y sobre todo de alta responsabilidad. Y es cierto, muchas veces pudiéramos pensar que lo que nos pagan es muy poco para lo que cuidamos del negocio, o lo que crecemos del negocio, pero siempre hay una estructura. ¿Por qué vendes eso? ¿Por qué cuidas eso? Porque la empresa lo ha generado, no llegaste tú y lo hiciste, ¿verdad? La empresa Bueno, genera toda una presencia. Tú llegas a una mesa puesta, ¿no? sí, así sea pequeñita o no te guste, pero ya está ahí. Alguien la puso por ti. Y hay algo que se nos olvida, sobre todo cuando yo veo todas estas protestas contra los grandes empresarios y no sé qué, incluso contra los pequeños hoy en día. Oye, tú tienes la opción de no trabajar ahí. ¿Mm? No trabajes para esas empresas. Claro. Haz la tuya o ven, únete y creemos valor conjuntamente. Yo en eso, yo no tengo ninguna preferencia y sí tengo, creo que la fortuna, precisamente por las diferentes cosas que viví en mi vida, por haber viajado, gracias a Dios, por haber conocido otras culturas y por haber sido capaz de arriesgarme a comer lo que no comía el resto, simplemente porque, como a los niños, ¿no? Pues pruébalo y si no te gusta me dices que no te gustó, pero Claro. pruébalo. Ujú. Y eso es una prueba de respeto. A veces hablamos, tú hablabas ahorita, no, que que esta cultura, que la otra. ¿Y dónde crees que quedamos nosotros? ¿Cómo crees que es cuando dicen, ah, ya me tocó un latino? O Ujú. ya me tocó un mexicano y es un argentino que el de allá los ve a todos como si fuéramos todos mexicanos o todos colombianos. Hay una cantidad de estereotipos ahí afuera y yo creo que la gente hoy en día ya con la conciencia que hay se equivoca al molestarse.
simplemente tómalo y ayúdale a esa persona a cambiar ese estereotipo y ya está. Que te molesta, lo pones peor. No, es que los colombianos son narcotraficantes. Si me pongo bravo, le voy a demostrar a él que somos violentos. Al contrario, venga, venga, le cuento. Imagínense que hay una cantidad de artistas. Está este Botero, que es un artista increíble y una de las cosas más cotizadas del planeta en este momento. Y la gran mayoría ni saben. Y quedan felices. Y de ahí para adelante, pues seguirán hablando todavía un poquito del tema mafioso, pero van a llevarse un poquito más. Los italianos, ¿hace cuánto dejaron de ser mafiosos? Y se le sigue Y diciendo. todavía seguimos hablando de Al Capone. ¿Por Ajá. qué nos ponemos bravos? Para adelante. Construye sobre lo que sí tienes. Es igual, Volviendo un poquito, es la actitud lo que hace la diferencia. es igual con los mexicanos, ¿no? Que también ya tiene mucho tiempo que vivieron los aztecas y creen que los aztecas están atrás de nosotros, ¿no? Está Me acuerdo, bien. estábamos no me acuerdo si fue en Estados Unidos o en Francia, estábamos en el aeropuerto, íbamos un grupo de cuatro o cinco mexicanos, pero ya sabes que como los colombianos y los mexicanos somos muy ruidosos, ¿no? Sí, Entonces, somos latinos. sí, nos ve un señor muy blanco, él una persona de Australia que estaba con otros amigos, porque habíamos coincidido en un congreso. Entonces se nos queda viendo y nos hace de colores, y yo, no, eso ya ni se usa, ya vamos, a mí ni me tocó meter, ¿no? Pero cómo se quedan con esas, no sé, cuando fueron a visitar algo, que se trata, vayan a visitar algo Algo se les trabó. agradable, ¿no? Sí, ajá. Totalmente. Bueno, fíjate que esto, Pero, y eso que acabamos de decir pasa con tu estilo de liderazgo también. La primera vez que te ven de una manera. sí. Entonces, si llegas a la oficina así todo achantado y todo aburrido, pues van a decir, no, ese es un achantado, así seas lleno de energía. Uh-huh. Si siempre estás gritón o siempre estás furioso, así estás súper calmado. Y hay gente que te ve una vez, dos veces nomás y pues, no vuelve, como el señor de las vacaciones. Sí. Entonces hay que estar muy pendientes, sobre todo en esos niveles, en dónde quedan las impresiones, porque en los otros niveles al otro día vuelves a verte al almuerzo, la interacción es más recurrente. Arriba la interacción es más puntual. Y muchas veces también nos ocurre que, ahorita que mencionabas que si te van a decir, oye, tú eres familiar de Pablo Escobar, ¿no? Entonces, no, no, no. Pero si te enganchas, porque muchas veces puede ser que te lo digan de broma, puede ser que te lo digan con la intención de molestar, o puede ser que la persona se exhiba, que es lo único que conoce, ¿no? Entonces es cuando tenemos la oportunidad de decir, no te enganchas y decirle, no, no es de mi familia. Si fuera de mi familia no estaría trabajando aquí, ¿no? Pero fíjate que, déjame contarte qué tenemos en Colombia. Le empiezas a hablar de lo que hay, ¿no? De lo que se ofrece. Creo que es la El mejor. famoso sí, pero. Exacto, exacto. Bien, vamos bueno, ¿quieres, para cerrar un poquito a la parte del desarrollo profesional, como que puedas decir algo, esa recomendación de que tal vez a ti te guió, que a ti te hizo permanecer para llegar a muy alto nivel? Siempre tener claro dónde quieres estar. O sea, me parece que siempre estamos pensando en, quiero este carro, quiero esta casa, quiero mis hijos, yo qué sé. Pero profesionalmente también es importante saber dónde queremos estar, ¿no? Yo siempre he querido y sigo persiguiendo eso. Yo siempre he querido llegar a una posición de liderazgo de C-level y eventualmente manejar una empresa completa. ¿Sí? Y eso lo quiero llegar allá y entonces me ha permitido dar los pasos de qué me está haciendo falta para y pues de qué tipo de tamaño y de qué tipo de organización, no de cuánto me quiero ganar. Ujú, De nuevo, no es la compensación tu driver. sí. Y tenerlo bien claro porque va a haber oportunidades donde la vida te va a obligar a moverte en la dirección absolutamente contraintuitiva. Ujú, Oye, pero es que yo siempre voy para arriba. No, no, la vida es de altibajos y es movimientos para acá, movimientos para allá. Y si no lo tienes claro, pues lo vas a sufrir mucho. claro. Entonces, eh, uno, tener claro dónde quieres estar, tener un plan de hacia dónde quieres ir los próximos años, para que los altibajos no te desvíen y no te distraigan. Y la gente, porque va a haber muchas personas
bien o malintencionadas, te van a desviar y te van a dar malos consejos. Ojo que hay muchos bien intencionados que dan malos consejos. Entonces, pues tú tienes que tener esa capacidad de filtrar de acuerdo a lo que tú piensas y cuál es tu plan para que todo ese input que viene lo interiorices y lo vuelvas parte de tu plan, no que tu plan cambie permanentemente. Entonces, mi consejo es tener claro dónde quieres y tener una idea. Idealmente si lo puedes escribir, si lo puedes delimitar y demás, pero hay gente que tiene diferentes estilos, entonces mientras lo tengas claro y seas capaz de explicarlo y puntualizarlo, está bien. Y Fíjate que sobre todo defenderlo y mantenerte en él. el mantenimiento, mantenerse ahí con disciplina, con perseverancia, ¿no? No caer, porque acá te ofrecen un 25%, pero eso te va a hacer que te salgas de tu plan. Pues no importa, o sea, no, pero hay que pensar muy bien, si me voy a salir, ¿cómo no me desvía tanto? A lo mejor puedo hacer una escala, pero tengo que regresar, ¿no? Y involucra todo tu núcleo, no solamente a ti en ese plan, porque si no, entonces se vuelve el plan tuyo y resulta que de golpe tu real objetivo tiene que ver con más gente. Hoy en día hay mucha gente que son yo con yo o yo con mi perro. Pues bueno, está bien. ¿Y cómo vas a impactar a tu perro? Ajá. ¿Sí? ¿Quién va a ser él en tu plan? Es tan importante eso. Yo estoy acompañando ahora más o menos a 4 personas que me dijeron, oye, ¿me puedes ayudar a hacer mi plan? Le digo, sí, claro, dime a dónde quieres llegar y si no lo tiene claro, le ayudo. Entonces ya ahorita tenemos uno, por ejemplo, para dentro de 15 años, ¿dónde quiere estar? Y de ahí, ese es un estilo más lógico, ¿no? Entonces de ahí hicimos para acá y ahora sí vamos a ligarlo cuánto quieras ganar. Tengo un soltero, tengo un casado y tengo uno que tiene familia. Entonces, Bueno, ¿cuánto quieres ganar? Para que sepa cómo se va a mover, porque muchas veces se piensa, yo quiero empresas, solamente empresas globales, ¿no? Puedes empezar por otro lado y ya luego te vas a las empresas globales, ¿no? Es ahí donde armamos estrategia, porque eso es muy bonito. no, y no quiero decir que la parte económica no sea importante. ¿Ah? Al final del día trabajamos por una compensación y esa compensación habilita una cantidad de cosas. ¿Ah? Es súper importante, pero no puede ser el único driver. Lo que ves, hay veces que ese driver hay que sacrificarlo para que venga más adelante o para poder cumplir con una necesidad alterna de tu familia o de educación o que, oye, tengo que invertir en otra cosa en vez de adquirir, básicamente. Sí, eso está increíble, ¿no? Que al final llegamos a que hay que hacer un plan y hay que ser disciplinados para ello, ¿no? Sí, Si se logra construir, si se logra concretar. bueno, Entonces, eso se lo vemos mucho a los muchachos de hoy en día. ¿Cuánto tiempo vimos en las noticias los millennials viajando por el mundo y que no querían tener casa y que no se arraigaban a nada? ¿Y quién es el comprador número uno de casas hoy en día? Los millennials. Pues porque ya tienen hijos y ya se dieron cuenta de, caray, ¿para dónde voy? O sea, la vida nos alcanza de una u otra forma. Si estás más organizado antes, tienes una probabilidad mayor de éxito. Sobre todo, en mi caso particular, ya empiezo uno a pensar en el retiro y en los retiros de mis padres, de los baby boomers. Ah, caray, que es que no se prepararon. Bueno, pues eso te puede cambiar tus retos para los planes que traes. Por eso es que hay que tener en cuenta tu entorno, porque tu claro, entorno puede cambiar mucho. sí. Para ir cerrando, me gustaría entrar a un pequeño espacio que tiene que ver con esta experiencia de yo renuncio o me renuncian o las circunstancias que vivimos ahí, porque bueno, tenemos un ciclo dentro de una organización que hoy se llama la experiencia del empleado, ¿verdad? Estábamos muy enfocados en la experiencia del cliente y ahora también estamos hablando de la experiencia del empleado con un enfoque de bienestar, etcétera. Pero en tu caso, de los trabajos que has tenido y que te ha ayudado a crecer, ¿en qué momento ha sido empujado por las circunstancias y en otro es que tú has tomado la decisión para dar esos saltos? Y mira, qué pregunta tan completa, tan interesante. Ahí, digamos que la renuncia más fácil o el movimiento, la transición más fácil es cuando o porque tú lo has procurado y lo has buscado o porque simplemente se alinearon los astros, tú tienes una oportunidad evidentemente buena enfrente a ti y entonces renuncias a lo que tienes para ir por algo mejor.
La famosa que todo el mundo dice, no vas a renunciar hasta que no tengas agarrada la otra a lo Tarzán. ¿Sí? Esa es fácil, pero esa es fácil de ejecutar, pero no es tan sencillo llegar a ella, porque se necesita que las dos cuerdas estén en el momento que es y que las oportunidades sean incuestionables. Yo he tenido de esas como 2 o 3 en la vida y la verdad no sucedieron por accidente. Fueron porque había un plan y estás cultivando a tus mentores y estás cultivando a tus coaches y tus relaciones y tu network es súper importante. Generalmente la gran mayoría de estas oportunidades vienen porque alguien de tu red, alguien de tu mundo sobre el cual tiene una necesidad y tú eres un fit perfecto para ayudarles a desarrollar lo que tú quieres. Entonces esas son súper fáciles. De esas tuve, por ejemplo, el movimiento de Colombia a los Estados Unidos. Yo tuve que renunciar a una cantidad de cosas, no solamente a mi trabajo, tuve que renunciar a una cantidad de cosas en Colombia para ir a una oportunidad claramente superior, que tenía una cantidad de riesgos, pero claramente superior. Entonces, esa es relativamente fácil, pero hay que trabajarlas. Yo no creo que esas oportunidades nazcan del cielo. Cuando a la gente llegan y les ofrecen el doble de la plata porque se venga, y no sé qué, o es un super genio, o es increíblemente suertudo y se ganó la lotería, o termina rápido, que son las que tú decías hace un momento. De golpe no estás calificado para esa posición, tan pronto antes te vas a quemar, o no haces fit con la cultura de esa empresa, y entonces te vas a estancar. Hay tantos, o sea, es un error creer que ahí no hay riesgo, pero son más fáciles. Hay otras en las cuales la cosa es diferente. Hay otras en donde estás haciendo todo lo que crees que es necesario, todo está funcionando desde tu punto de vista, pero no terminas de engranar, no terminas de conectar o con la estructura o con el liderazgo o con el mismo rol que tienes. Y aunque crees y firmemente crees que estás yendo en el camino correcto, la organización, los individuos o a veces tú mismo no logran el resultado. Y aquí es mucho más difícil y lograr abstraerse de ese momento para reconocer que hay un problema inconciliable es muy difícil. Y generalmente en estas situaciones se levantan muchas emociones y hay mucho roce con diferentes personas, para abajo, para arriba, para los lados, por todos lados. Y aquí es donde hablaba yo hace un momento, si tú tienes tu plan claro, eso te va a ayudar mucho, porque gente bien intencionada te va a dar malos consejos y tú con muy buena intención que tengas, a veces vas a hacer un concepto bias, un concepto viciado, simplemente porque X, Y o Z persona te lo dijo. Entonces tú también te auto sugestionas y terminas cometiendo errores que hacen que el proceso sea un poquito más difícil de lo normal. Entonces, en esas situaciones, muy recientemente, frente a una situación en la que tuve que vivir, lo que yo trato de hacer y lo que busco, de nuevo, siempre con la actitud lo más positiva posible, es no evadir el problema. ¿Sí? Hay que enfrentarlo. Si la relación está súper difícil con las personas, enfréntalo igual, convérsalo, díselo de manera respetuosa, de manera profesional, de manera amable, y busquen el camino que les permita lograr una transición correcta. Que es que va a haber gente que te va a decir, es que te sobaron, es que te hicieron daño. Y de nuevo, gente que probablemente te está tratando de proteger. Y el que no esté construyendo, escúchalo y haz oídos sordos. Interioriza el mensaje de, oye, hay toda esta gente que me está diciendo esto negativo sobre la situación. ¿Qué puedo aprender de esto negativo? ¿Y es rescatable o no es rescatable? Porque también pasa, José, que hay veces que si tú no reaccionas, sino simplemente aceptas lo que te ponen enfrente, estás fallando a tu rol. Tú ya no estás en un rol de sí, señor. Tú no eres un sí person, una persona que solo dice sí. Tú no estás ahí para decir que sí. ¿Sí? En los niveles de liderazgo, tu rol no es ejecutar una orden, es generar una dirección y generar un camino para que todos seamos exitosos. Y muchas veces
vas a tener que decirle a tu dirección, ya sea un board, un jefe o incluso a tu equipo, no por esto. Tu gran rol es poder decir no cuando el resto diga sí o al revés. Entonces, lo mismo en estas situaciones. Tienes que aprender a balancear en qué momento tienes que hacer un pushback. Y, por ejemplo, en mi caso, en mi último proceso, que pasé por una situación como esta, lo tuve que hacer, era listo, terminemos esto mañana. Un momentico, sí lo vamos a terminar, sí lo vamos a hacer, pero hagámoslo bien porque es que hay que cuidar al equipo, porque es que hay que asegurar que los clientes tengan una transición correcta. Está la reputación mía y la reputación de la empresa en un corte rápido. Y generalmente quien está en la otra posición tiene unas razones suficientes, tanto para él como para la empresa, para ejecutar la acción que está haciendo. Entonces busca ese camino, ese punto en la mitad que les permite cerrar esa etapa, que de golpe ya no está en línea con lo que querías o no está en línea con lo que esperabas, pero ayudas a que el proceso sea correcto. De nuevo, no va a ser menos doloroso ni menos difícil, tanto para ti, y ojo que esto todo el mundo piensa, es que para el jefe tan fácil que es despedir a toda esta gente. Es complicadísimo, es uno de los momentos más difíciles del liderazgo. Despedir personal es dificilísimo. Yo prefiero dedicar mi proceso de transición para proteger a mi equipo y conseguirles qué hacer que tener que despedirlos. Y he tenido que vivir los dos. Reubicar a tu equipo es increíblemente gratificante. Y yo creo que es responsabilidad, ¿no? Claro, pero la gente piensa que eso es más fácil que despedirlos. Es mucho más difícil, porque ya no tienes que convencer a la gente de que no te despiden a ti, tienes que convencerlos de que contraten a alguien cuando están despidiendo al resto del planeta. Entonces, en mis 2 eventos grandes de transiciones, 3 eventos grandes. Uno, cuando llegué a los Estados Unidos, precisamente llegué y al otro día la empresa dijo, vamos a cerrar la empresa en este país, hay que despedir no sé cuántos miles de personas, de su equipo sale el 80%. Y fue súper difícil porque no había opción. Era, se van estos y punto. Yo llegaba a la casa como si hubiera hecho una maratón todos los días. En el segundo proceso fue una reestructuración y lo que tuve que hacer ya fue ver cómo proteger el talento, y en el equipo mío había buen talento y lo logramos salvar al 100%. Solamente 1 o 2 personas que realmente, pues, igual no eran buen fit, entonces les ayudamos a salir de forma amable y tranquila. Y en el último, pues, logramos retener a todos los que queríamos, e inclusive me hice innecesario porque lo que tenía era buenísimo. Entonces, abstraerte de eso y siéntete orgulloso de que has sido capaz, pero no creas que es fácil. Entonces le diría a las personas que tú me dices más junior, cuidado porque me parece que las nuevas generaciones son más rápidas en, pues los despedimos y ya. Cuidado que esa sí que es una espada de doble filo. Yo creo que ese tema porque al final son relaciones, Jorge, y a mí me gustaría que nos diéramos cita para conversar esta parte en otro video y poder como encapsular ese tipo de situaciones que se viven, de el mantener o romper relaciones, ¿no? Que tiene que ver con la pareja, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver en el trabajo, que tiene que ver con los clientes también. A mí me gustaría, si estás de acuerdo, que tengamos otro encuentro para hablar acerca de esto, que creo que mucha gente necesita saberlo, pero tú tienes una mirada de una persona que empieza con un bajo nivel en una empresa, como todos empezamos, y que has logrado llegar a muy alto nivel y que todavía estás ahorita preparándote, bueno, ahorita tienes trabajo, pero en tu plan está todavía llegar al siguiente nivel, estás en ese camino, ¿no? Mira, sin problema, claro que sí. Yo creo que ahí lo importante es cuando descubres que ganar la pelea no te da nada. Yo tenía razón, ok, so what? Y yo creo que ese es, digamos que como el aperitivo para esa conversación que vamos a tener. Creo que esa es una de las cosas que aprende uno con el tiempo. Sí, ok, yo tenía razón y mi cliente estaba equivocado. Y se lo probé y mira, aquí está. ¿Y vieron cómo se quedó callado? La vuelta, en la siguiente reunión va a encontrarte y en la siguiente vuelta de la vida, o como dicen ahora, la vuelta al sur, cuando
cumples años, ya lo dices, ahora en esta vuelta del sol, eso vuelve. Algunos lo llaman karma, otros les llaman... Yo creo que es simplemente tú cosechas lo que cultivas. Claro. Si tú le quieres ganar al otro a todo costa, hay veces que es mejor decir, ok, y tú sabes que la estás entregando aunque tengas razón, y hay otras en que definitivamente tienes que mantener posición, pero no es necesario, como es que dicen los muchachos, que lo importante no es ganar sino humillar al enemigo. No, hombre, es exactamente al contrario. Si tú ganas y el otro entiende, el ganar, famoso de todas las relaciones estratégicas, la realidad es que el ganar solamente sucede cuando el otro siente que ganó, no solamente cuando ambos ganan dinero. Ajá. Si yo gano dinero y tú ganas dinero en una transacción, pero yo gano 1000 y tú ganas 1, y yo pensé que era 50 y 50 y después me entero, ¿tú crees que tú vas a estar feliz? Claramente no. Aquí pasa lo mismo. En el conflicto no se trata de quién tenía razón, se trata de quiénes se cuidaron, quiénes no. Y uno se da cuenta en el post-mortem, cuando el tiempo pasa y las relaciones se mantienen, te vas a encontrar con esa persona que tuviste conversaciones acaloradas, y si lo hicieron bien y fue justo y fue correcto, van a poder tener una conversación sin ningún problema. Y se respetan ambos. Y se respetan. Y si no lo hubieras hecho, que también hay muchas veces que uno no lo hace y no se da cuenta en la vida, y fuiste súper polite y políticamente incorrecto, la siguiente vez que te vas va a ser increíblemente incómodo, tanto para él como para ti. Y probablemente fueron los mejores amigos durante ese proceso complicado. Hombre, pon los puntos sobre las ideas, convérsalo y para adelante. Siempre con respeto, siempre con empatía y siempre alineado al plan de largo plazo. Sería lo único que... Ahí es donde yo veo que a veces los millennials se me pierden. Yo tengo, como te comentaba, de familia, sobrinitas 20, 30, bajitos, y por la razón que sea, conversan mucho conmigo, me cuentan de sus iniciativas y de sus empresas y no sé qué, y algunas ya en empresas importantísimas, McKinsey, que yo digo, Dios mío, tienes 25 años, ¿cómo estás en McKinsey? Y lo más, quieren ganar, quieren estar correctos, quieren ser los dueños de la verdad, o quieren ser el que más gana, quieren ser el próximo Bill Gates mañana, quieren ser Elon Musk ya. De eso hay muchachitos de 15 años que ya son billonarios, pero no por eso Bitcoin es perfecto. Claro. Ese caminito creo que lo puedes caminar si no tienes que ganártelas todas. Sí, yo creo que también es parte de que hay que disfrutar, porque todos estos youtubers que han logrado ser los influencers que tienen millones de seguidores y millones de visualizaciones, me puse a revisar, por ejemplo, de ellos, cuántos han caído en depresión, y te podría decir que casi el 90%. Ahí. Porque la barra se va subiendo y como llega se va. Bueno, de que hablábamos hace un momento, esas curvas son ustedes la gente que sabe cómo funciona el cerebro saben más que nada de eso. Eso es pura droga para el cerebro, y después cuando vas a mirar no hay más dopamina, vas para el piso. Sí, ayer justo en el live hablé acerca de eso, del riesgo en el que estamos poniendo el cerebro por exceso de dopamina, que también tiene sus consecuencias. Pero bueno, mi querido Jorge, de verdad que es un gusto, un placer estar platicando contigo. Así que ponemos fecha en breve para la siguiente grabación, para el siguiente video, de tal manera que abordemos el tema de las relaciones, el rompimiento y la construcción de relaciones, que creo que eso nos ayuda mucho para tener éxito en la vida y para sentirnos satisfechos, ¿no? Así es. Yo feliz de compartir, y siempre y cuando tú creas que te puedo agregar valor y le podemos agregar valor a quien vea estos videos, yo feliz, con muchísimo gusto. Sí. Y muy honrado. Ay, muchas gracias, porque mira, hay mucha gente que está hablando tal vez de estos temas, tal vez los hable mejor que nosotros, tal vez metan otros elementos, pero lo que sí estoy convencida, que
en la medida que haya más voces hablando de esto en sentido positivo, en sentido constructivo, en sentido de ayudar a la gente, a lo mejor aquellos, no sé, un Anthony Robbins no llega, no alcanza a permear a la gente, pero a lo mejor un Jorge Bayona y Josefa Galván sí llega, los escuchan. Entonces, si logramos impactar y ayudar a unos cuantos, está bien, porque creo que somos muchos los que necesitamos ayuda, pero somos muchos también los que estamos dispuestos a darla, y tú eres uno de ellos. Así que, Jorge, como siempre, te agradezco mucho y nos vemos en la próxima para hablar acerca de las relaciones, construcción y rompimiento. Excelente, Josefa. Muchas gracias a ti y saludos a todos los que lo oigan. Espero que hayan disfrutado de este momento que Josefa nos regala. Claro que sí, un abrazo, porque recuerden que adentro está la clave, acá está la clave, ¿no? Para llevarla bien. Te mando un abrazo, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. Gracias, chao, chao.